Viudo salvó al hijo del jefe Apache, enterrado vivo en la nieve 3 días después su tribu lo vio. El viento helado descendía por las laderas de las montañas rocosas como cuchillas invisibles que cortaban la piel y el alma. La nieve crujía bajo las botas de Thomas, solitario habitante de una vieja cabaña de madera que parecía resistirse al paso do tempo y da vida. El cielo gris, cargado de nubes, parecía un reflejo de su interior, denso, apagado y sin esperanza. Thomas había sido un hombre de mirada firme, de manos fuertes y palabras escasas. Pero desde la muerte de su esposa y su pequeña hija, hacía 2 inviernos, algo dentro de él se había roto de forma irreversible. No hablaba con nadie, no respondía a los cazadores que cruzaban su valle, ni siquiera bajaba más al pueblo. El mundo allá afuera le había arrebatado todo, y él, en respuesta, se había retirado de él. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, no por ganas, sino por costumbre. Alimentaba al caballo, cortaba leña, bebía agua tibia con hojas de pino, y luego se sentaba junto a la chimenea a contemplar el fuego como si buscara en él respuestas que jamás llegarían. Aquella mañana, sin embargo, algo era distinto. El frío no era solo invierno, que era presagio. ¿Qué estás haciendo conmigo, Elizabeth?, susurró Thomas, mirando una pequeña fotografía ennegrecida por el tiempo. La imagen de su esposa, con el cabello recogido y una sonrisa serena, lo observaba desde el papel como si aún creyera en él. Dejó la foto sobre la mesa y salió. La tormenta de la noche anterior había cubierto todo con una capa espesa de nieve virgen, que brillaba como cristales bajo la luz tenue del amanecer. No pensaba ir lejos, solo hasta el borde del río congelado, donde solía atrapar peces antes, cuando la vida aún tenía sabor. Al pisar la nieve, algo lo detuvo. Un sonido leve, un susurro. Agudizó el oído. Nada. Solo el viento. Pero al avanzar unos pasos más, lo oyó de nuevo, un gemido. Un quejido breve, casi apagado, como el suspiro de un animal herido. Frunció el ceño y miró en todas direcciones. Se apartó del camino, siguiendo su instinto, ese que aún conservaba de sus tiempos de soldado. Caminó por entre los árboles, hasta que algo en el blanco inmaculado de la nieve lo sobresaltó, un trapo rojo. No. No era un trapo. Era una manta. Se arrodilló rápidamente, y al levantar un borde, su corazón se paralizó. Era una niña. Una niña pequeña, de no más de 6 años, con la piel morena, los labios azulados por el frío, y los ojos semicerrados. «Dios mío», murmuró, sintiendo un temblor en las manos que no sentía desde la guerra. No supo qué hacer por un segundo. Todo en él gritaba que se alejara, que no se involucrara, que no volviera a perder. Pero entonces, la niña abrió los ojos apenas. Y su mirada, esa mirada, era la misma que su hija le había dado la última vez que la sostuvo entre sus brazos. «No. No puedes morir aquí», susurró Thomas, con la voz quebrada. La envolvió con su chaqueta, la alzó entre sus brazos y corrió hacia la cabaña, hundiendo los pies en la nieve con cada paso. El viento parecía empujarle en contra, como si el destino quisiera arrebatársela también. Entró de un golpe, cerró la puerta con el hombro y la colocó junto al fuego. Le quitó los trapos mojados y la cubrió con mantas secas. Le frotó los brazos, el pecho, los pies. Le preparó agua tibia con hierbas que usaba contra la fiebre. Cada segundo era una batalla contra la muerte. La niña no hablaba, solo temblaba. Tenía heridas en las piernas, y marcas de golpes en el cuello. Thomas se tragó la rabia. ¿Quién podía haber hecho algo así? ¿Quién abandonaría a una criatura en medio de la nieve? Entonces, mientras le secaba el cabello enredado, notó algo colgando de su cuello, un pequeño colgante de hueso, tallado con símbolos tribales. Lo reconoció de inmediato. Era un símbolo apache. Sintió una punzada en el estómago. Ese mismo símbolo lo había visto en las lanzas que mataron a su esposa. Retrocedió. Su cuerpo entero se tensó. ¿Qué eres tú?, murmuró, con los ojos llenos de confusión. La niña no respondió. Solo lo miraba. 1.000.000 de pensamientos le pasaron por la mente. ¿Y si era una trampa? ¿Y si la habían enviado para acercarse a él?
¿Y si ese colgante era de quien mató a su familia? Pero luego ella estiró su manita temblorosa y le tomó la suya. No dijo palabra. Solo apretó su mano con una fuerza frágil, como si supiera que estaba luchando por no dejarse llevar por el odio. ¿Y Thomas? Thomas sintió una lágrima caliente recorrer su mejilla. Era la primera que derramaba en 2 años. Se sentó junto a ella, le pasó una manta más encima, y suspiró largo. No morirás aquí, prometió, con una voz tan profunda y firme como el mismo hielo que los rodeaba. Aunque me cueste la vida. El rostro de la niña estaba pálido, demasiado pálido. Sus párpados caían pesados, y la fiebre le había robado el color de los labios. Thomas se acercó, empapó un paño con agua tibia y lo colocó en su frente. Ella gimió levemente, como si ese simple gesto le doliera. Vamos, pequeña, aguanta, susurró, con una ternura en la voz que ni él mismo reconocía. Se levantó con brusquedad. Abrió la alacena, buscando algo más que pudiera ayudar, hierbas secas, ungüentos, cualquier cosa que le recordara los remedios que usaba su esposa antes de que todo terminara. Encontró una vieja bolsita de cuero. Dentro, algunas raíces que Elizabeth había guardado. Se arrodilló junto al fuego, las molió con cuidado y preparó una infusión. Cuando se acercó con la taza, la niña apenas podía mantener los ojos abiertos. «Tienes que beber, ¿sí?» «Solo un poco», le habló despacio, con esa voz quebrada por la ansiedad. Le levantó la cabeza con suavidad y acercó la taza a sus labios. Ella no respondió. No había fuerza en su pequeño cuerpo. «No, no te atrevas», susurró Thomas, mientras sentía que el nudo en su garganta crecía. «No te atrevas a dejarme también». Y fue entonces cuando escuchó algo. Un sonido débil, apenas audible. Un murmullo. «Nene», balbuceó la niña, en un acento extraño, arrastrado. Su lengua materna. Thomas se inclinó hacia ella, confundido. «¿Qué dijiste?» La niña no respondió. Su cabeza cayó hacia un lado, y por un instante, el pánico lo envolvió. Tocó su cuello, buscando el pulso. «No», gritó, con una desesperación que lo desgarró por dentro. El pulso aún estaba allí. Débil, pero presente. Suspiró. Cayó de rodillas y dejó caerla frente al suelo de madera. No recordaba la última vez que había rezado, pero esa noche, habló con un Dios que había abandonado hacía años. «Haz algo, por favor», murmuró entre dientes apretados. «Si alguna vez fuiste justo conmigo, no la dejes morir. No otra vez, no otra niña». Las horas pasaron lentas, pesadas, eternas. Cada sonido de la noche, el crujir del techo por la nieve, el ulular de los lobos en la distancia, el viento que azotaba las paredes, era una amenaza invisible. Thomas no durmió. Solo vigilaba. Solo esperaba. Hasta que, en algún momento antes del amanecer, un quejido suave lo hizo abrir los ojos. La niña se movía. Se frotaba los ojos con torpeza, y luego lo miró, confundida, como si no recordara dónde estaba. «¿Estás mejor?», preguntó él, con una mezcla de alivio y cautela. Ella lo observó con esos ojos oscuros, grandes, y asintió muy, muy levemente. Luego dijo algo, en su lengua, una frase que Thomas no entendió, pero que no necesitaba traducir. Había agradecimiento en su voz. Él se acercó, arrodillándose a su lado. «¿Cómo te llamas?». La niña bajó la mirada. Dudó. «Ayla», susurró, con voz rasposa. «Ayla», repitió Thomas en voz baja, como si ese nombre cargara un eco ancestral. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio. Había algo entre ellos, algo que no requería palabras. Él no entendía cómo, pero había una conexión. No era solo compasión. No era simple humanidad. Era como si el universo, en su retorcida lógica, hubiera cruzado sus caminos con un propósito. Pero la calma no duró. Thomas se levantó para salir a cortar más leña, y cuando abrió la puerta, se congeló. Allí, en la nieve fresca, había huellas. Huellas humanas. No eran suyas.
Se agachó y las observó con cuidado. Eran recientes. No más de 1 hora. Su corazón se aceleró. Entró rápidamente, cerró la puerta y corrió las cortinas. Luego tomó el rifle del estante y lo cargó. Su instinto militar, enterrado bajo años de silencio, despertó con fuerza. Ayla lo observaba, con miedo en los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz temblorosa. No estamos solos, respondió él, sin quitar la vista de la ventana. Alguien estuvo cerca de la cabaña. Tal vez aún esté aquí. La niña pareció encogerse en sí misma. Su expresión cambió. Se notaba aterrada, pero no sorprendida. Thomas se acercó, con el ceño fruncido. ¿Tú sabías que alguien venía? Ella dudó. Luego asintió. No quieren que vuelva, me dejaron para morir, dijo, casi en un suspiro. Thomas sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. La niña no había sido simplemente abandonada. Había sido entregada al frío como castigo o advertencia. ¿Quién te hizo eso? Ayla lo miró fijamente. Un hombre de mi tribu, no es mi padre. Él quiere ser jefe. Me odia. Thomas apretó los dientes. El odio que sintió no era solo por la niña. Era por todo. Por el mundo que siempre encontraba formas de destruir lo inocente. La envolvió en una manta y la tomó en brazos. Nos iremos, dijo con decisión. Esta cabaña ya no es segura. Ella lo miró con terror. ¿A dónde? A un lugar donde nadie te va a dejar morir. Thomas lo liberó con una mano mientras con la otra sostenía firmemente a la niña contra su pecho. Vamos, viejo, le murmuró al animal. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que la noche nos encierre. Ayla se acurrucó más en su abrigo, tiritando. No dijo una palabra desde que salieron. Solo miraba hacia el bosque, hacia donde las sombras comenzaban a alargarse con la llegada del atardecer. Montaron con rapidez. Thomas sabía que debía buscar un refugio temporal, no podía simplemente huir sin dirección. A unas 2 horas al este, entre las rocas, había una cueva que usaba durante las patrullas, años atrás. No era cálida, pero sí discreta. Mientras el caballo trotaban entre árboles y ramas congeladas, la niña rompió el silencio con un hilo de voz. Ese hombre, el que me dejó, mató a mi madre. Thomas no respondió de inmediato. La confesión se sintió como un cuchillo en medio del pecho. Ayla no tenía lágrimas, no más. Solo tenía una voz vacía, hueca, como si ya no esperara consuelo. ¿Lo viste?, preguntó Thomas con la voz grave. Sí. Ella asintió apenas. Ella me escondió antes de que él viniera. Grité. Pero nadie me oyó. Thomas apretó más los brazos en torno a ella. Sintió un nudo oscuro crecerle en el estómago. Era la misma sensación que tuvo el día que enterró a su esposa. La impotencia. La rabia. El dolor que no se podía gritar porque dolía más que la garganta. Él me culpó, siguió la niña. Dijo que yo era sangre de traidora. Que si mi padre no me buscaba, era porque no me amaba. Thomas detuvo el caballo de golpe. El crujir de la nieve se apagó. Todo quedó en silencio. ¿Tu padre es el jefe Apache? Ayla lo miró sin miedo. Solo asintió. No lo he visto desde que era muy pequeña. Creen que murió en una batalla, pero yo escuché que aún vive, oculto. Thomas bajó la vista. Todo se mezclaba en su mente. La hija del jefe Apache, abandonada a morir en la nieve. El símbolo tribal en su cuello. La forma en que le recordaba a su propia hija. Volvió a azuzar al caballo. El viento soplaba más fuerte ahora, como un presagio. Llegaron a la cueva cuando el sol ya estaba casi perdido. Thomas desmontó y ayudó a Ayla a bajar con cuidado. Entraron en la oscuridad, y él encendió una pequeña fogata improvisada con ramas secas. La niña se sentó frente a las llamas, abrazando sus rodillas. Él la observó en silencio por un largo momento.
Luego, sin pensarlo, se acercó y apartó el cabello húmedo que caía sobre su frente. Fue entonces cuando lo vio. Un hilo de cuero viejo que asomaba bajo su camisa. Tiró con suavidad y sacó un pequeño colgante, una pulsera trenzada, desgastada por el tiempo, con cuentas de madera pintadas con tinta azul desvaída. Thomas se quedó congelado. Conocía esa pulsera. La había hecho su hija. La última vez que la vio, la pequeña se la había regalado a Elizabeth como símbolo de protección. Había tallado sus iniciales con manos torpes, y Thomas mismo había ayudado a anudarla. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, sintiendo que el mundo giraba bajo sus pies. Ayla parpadeó, confundida. Siempre la tuve. Mi madre me dijo que era mía desde bebé. Thomas retrocedió un paso, como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Tu madre era blanca? Ella dudó. Sí. Su piel era clara, como la nieve. Pero hablaba mi lengua. Y me contaba cuentos sobre un hombre con voz fuerte y ojos tristes. Thomas se sentó lentamente junto al fuego. Le temblaban las manos. Todo en su interior quería negarlo. Pero el tiempo, los detalles, la pulsera, todo encajaba. ¿Recuerda su nombre?, preguntó con la voz apretada. Ayla tardó en responder. Elizabeth. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevió a entrar en esa cueva. Thomas sintió cómo se le desmoronaba el alma. La garganta se le cerró, y las lágrimas brotaron sin permiso. No puede ser, susurró. Ayla lo miró, confundida. ¿La conocías? Él no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos empapados. Se levantó, caminó hacia el fondo de la cueva, y cayó de rodillas. El llanto le vino como una tormenta que había estado conteniéndose por años. Porque ahora lo entendía. Elizabeth no había muerto en el ataque. Había sido llevada. Y la niña frente a él, no era solo una inocente. Era su hija. Su hija. Había creído enterrarla. Había llorado su nombre frente a una tumba vacía. Y todo ese tiempo, ella vivía entre enemigos. Sin saber quién era. Sin saber que su padre la había buscado hasta rendirse. Cuando regresó al fuego, Ayla lo observaba con una mezcla de miedo y ternura. ¿Por qué lloras? Thomas se agachó frente a ella. Le tomó el rostro con ambas manos. No sabía cómo decirlo. No sabía si debía hacerlo. Porque, su voz se quebró. Porque te encontré, demasiado tarde. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Y entonces Thomas se lo dijo. Con la voz rota, entre lágrimas, sin adornos. Soy tu padre, Ayla. La niña parpadeó. Su rostro no mostró comprensión al principio. Solo sorpresa. Luego temor. Luego, silencio. Largo. Tenso. No puede ser, murmuró. Te perdí. Creí que habías muerto. Pero ahora, se arrodilló frente a ella, temblando. Ahora estás aquí. Y no voy a dejarte nunca más. Ayla comenzó a llorar. Lágrimas lentas, confundidas. Como si su alma se deshiciera. ¿Tú me buscaste? Todos los días. Todos los malditos días. Y allí, en esa cueva fría, entre el sonido crepitante del fuego y el silencio de los árboles, padre e hija se abrazaron. No como desconocidos que comparten una tragedia, sino como dos mitades que finalmente se habían reencontrado. Pero el eco de una rama quebrándose fuera de la cueva rompió ese instante. Thomas se puso de pie de inmediato, empuñando el rifle. El fuego crepitaba detrás de él, proyectando sombras temblorosas sobre las paredes de la cueva. Ayla, aún temblando tras el llanto, lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Qué es eso?, susurró, con la voz rota. Thomas se llevó un dedo a los labios. No hables, quédate aquí, no te muevas por nada, ordenó en voz baja,
mientras alzaba el rifle y se movía con pasos sigilosos hacia la entrada de la cueva. El viento soplaba suave, pero no lo suficiente para disfrazar el sonido de pasos entre la nieve. Un par, tal vez 3 personas, se movían en círculos, como si supieran que estaban cerca, pero no quisieran entrar directamente. Thomas se apoyó contra la roca, su respiración controlada, su dedo firme en el gatillo. No era la primera vez que lo rodeaban. Lo que lo aterraba ahora, era tener algo que perder. Sal, hombre blanco, gritó una voz desde los árboles, ronca y cargada de odio. Sabemos que estás ahí. Sabemos que la tienes. Ayla apretó los dientes. Esa voz, la conocía. Es él, murmuró. Se llama Naatá. Fue quien me dejó en la nieve. Thomas tragó saliva. El corazón le golpeaba como un tambor desbocado. ¿Cuántos son? Preguntó sin girarse. 3. Pero uno tiene un rifle. Los otros 2 usan cuchillos. ¿Y vendrán por ti? Ayla asintió, tragando el miedo. No me quieren viva. Si regreso, mi padre podría recuperar el liderazgo. Ellos quieren que crean que morí. El dolor en el pecho de Thomas se volvió insoportable. Su hija, su sangre, había sido usada como pieza en un juego de poder. No podía permitir que le hicieran daño. No otra vez. No tienes que hacer esto, gritó Thomas hacia el bosque. Es solo una niña. Una niña. Silencio. Solo el viento y la tensión. Hasta que Naatá respondió con voz venenosa. No es una niña. Es una amenaza. Una prueba de que su padre sigue vivo. Thomas apretó el rifle con fuerza. Si das un paso más cerca, dispararé. Una risa burlona retumbó entre los árboles. ¿Crees que tienes oportunidad, anciano? Thomas dejó escapar un suspiro lento, casi resignado. No me importa si vivo o muero, dijo, con una calma que helaba el alma. Pero ella no va a morir esta noche. Giró la cabeza hacia Ayla. La niña lo miraba con el rostro cubierto de lágrimas, pero con una chispa nueva en los ojos. Algo parecido a esperanza, o quizás amor. Confía en mí, le dijo él. Pase lo que pase, corre al fondo de la cueva. Hay un túnel estrecho entre las rocas. Lleva a una salida oculta. ¿Lo ves? Ella asintió lentamente. ¿Y tú? Thomas esbozó una sonrisa triste. Yo distraeré al infierno si hace falta. Volvió a la entrada y se asomó. Los hombres se habían acercado. Uno de ellos ya estaba levantando el rifle. Thomas no dudó. Apuntó y disparó. El estruendo sacudió el valle. Un grito siguió al disparo, y uno de los hombres cayó entre los árboles. Los otros 2 corrieron hacia la cueva. Thomas recargó con manos firmes. Y disparó de nuevo, fallando por centímetros. Ayla, ahora. Gritó. La niña corrió hacia el fondo, desapareciendo entre las sombras. Uno de los atacantes lanzó un cuchillo que pasó rozando el rostro de Thomas y se clavó en la pared de piedra. El otro ya estaba a unos metros, con un hacha levantada. Thomas se lanzó contra él como un lobo herido. Rodaron en la nieve, golpeando, gritando, luchando cuerpo a cuerpo. Era un combate sucio, brutal. No había reglas. Solo sangre y furia. Recibió un corte en el brazo, profundo. El frío lo adormeció, pero no detuvo su fuerza. Usó el rifle como masa y golpeó al atacante en la cabeza. El hombre cayó, inconsciente. El último, Naatá, no se movía. Estaba detrás de un árbol, observando. ¿Es eso todo lo que tienes? Gritó Thomas, jadeando. Ven por mí. Pero Naatá no respondió. Solo levantó el rifle, y apuntó hacia la entrada de la cueva. Thomas giró justo a tiempo. Ayla. Estaba ahí, de pie, con los ojos fijos en el enemigo. Había salido del túnel para ver si su padre estaba vivo. No. Gritó Thomas. Disparó su arma por instinto. El sonido fue seco, mortal.
Naatá cayó. De inmediato. Su rifle se disparó al cielo. Thomas corrió hacia Ayla, temiendo lo peor. La abrazó, temblando. ¿Estás herida? ¿Te hizo algo? Ella negó con lágrimas. Quería verte, tenía miedo. Thomas la sostuvo con fuerza. Su brazo sangraba, su cuerpo temblaba, pero su alma estaba intacta. Todo está bien ahora, dijo, acariciándole el cabello. Todo está bien. La noche cayó como un telón pesado. Los cuerpos de los atacantes quedaron en la nieve, inmóviles. Thomas, con Ayla en brazos, regresó al interior de la cueva. Vendó su herida con lo poco que tenía, y se sentó junto al fuego. El silencio era espeso. Pero había paz. Ayla apoyó la cabeza en su pecho. ¿Me vas a dejar también?, preguntó, muy bajito. Thomas no respondió de inmediato. Acarició su espalda, con los ojos perdidos en las llamas. No. No esta vez. Ella cerró los ojos. El rostro de la niña, sereno bajo la tenue luz del día, lo conmovía hasta lo más hondo. Cada rasgo suyo le hablaba de Elizabeth. La curva de su mentón, la forma en que arrugaba la frente al dormir, incluso su respiración pausada le resultaba familiar. Thomas alargó la mano y acarició su cabello con cuidado, como si temiera despertarla o, peor aún, que todo fuera un sueño y ella desapareciera. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tenía que moverse. La cueva ya no era segura. Si Naatá y sus hombres habían llegado hasta allí, significaba que sabían exactamente a dónde ir. No había forma de saber si alguien más vendría a terminar lo que ellos no lograron. Salió con cautela, el rifle colgado al hombro, y caminó entre la nieve endurecida. Los cuerpos seguían allí, rígidos, cubiertos con una capa blanca que los hacía parecer estatuas rotas. No los movió. No les cerró los ojos. No merecían descanso. Cuando regresó a la cueva, Ayla estaba despierta, sentada junto al fuego, abrazando sus piernas. Al verlo entrar, levantó la vista. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Thomas se detuvo frente a ella. Podría estar mejor, pero sigo respirando. Eso ya es algo. La niña intentó sonreír, pero sus ojos estaban nublados de preocupación. ¿Vendrán más?, preguntó, sin rodeos. Él asintió, sin intentar suavizar la verdad. Probablemente. Ahora que saben que estás viva, no se detendrán. Entonces, ¿a dónde vamos?, susurró ella. Thomas miró el fuego durante un largo rato antes de responder. Vamos a buscar a tu padre. Ayla lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú crees que él aún vive? Creo que si tú sigues viva, entonces todo es posible. La esperanza brilló apenas en su mirada, pero se apagó de inmediato. ¿Y si no me reconoce? ¿Y si no me quiere? Thomas se agachó frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Eres su hija. Y si tiene un alma, aunque sea pequeña, luchará por ti como yo lo estoy haciendo ahora. Ella tragó saliva, asintiendo con inseguridad. ¿Tú también me quieres? El silencio cayó como una piedra. Thomas no supo qué decir de inmediato. Su corazón se apretó, y las palabras se quedaron atoradas en la garganta. Entonces, sin pensarlo, la abrazó. Te quiero más de lo que puedo decir, y no voy a perderte otra vez. La niña lo rodeó con los brazos. Sus cuerpos se encontraron en ese abrazo frágil, pero lleno de una fuerza antigua, como si siglos de dolor se fundieran en ese instante. Horas después, partieron. El caballo avanzaba lentamente entre los árboles, con la nieve hasta las rodillas. Ayla iba montada delante de Thomas, envuelta en pieles, apoyando su cabeza en su pecho. El aire era espeso, pesado, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Durante el camino, ella rompió el silencio. ¿Cómo era mi mamá? Thomas cerró los ojos por un instante. Esa pregunta le perforó el alma. Era luz, respondió con voz quebrada. Todo en ella iluminaba el lugar donde estaba. Su risa. Su forma de hablar.
La manera en que me miraba, como si yo valiera más de lo que realmente era. Ayla sonrió débilmente. Me contaba cuentos. Me decía que tenía un corazón fuerte, como el de un lobo. Y tenía razón, dijo él, besándole la frente. Tiene su fuego, y su coraje. El viaje duró todo el día. Al atardecer, llegaron a un claro oculto entre colinas. Allí, Thomas desmontó con cuidado y ayudó a Ayla a bajar. Frente a ellos, parcialmente cubierto por ramas secas, se alzaba un antiguo túmulo ceremonial apache. Sabía que ese era un lugar de respeto y de señales. Colocó una piedra blanca sobre la entrada. Luego otra más, encima, en forma de cruz. Era un símbolo que solo los jefes reconocerían. Una antigua llamada de sangre. Aquí nos encontrarán, dijo Thomas. Si tu padre aún vive, vendrá. Esa noche acamparon junto al túmulo. El fuego crepitaba débilmente. Thomas mantenía el rifle sobre las piernas, sin atreverse a cerrar los ojos. Ayla dormía apoyada en él, respirando pausado. Entonces, en medio de la oscuridad, escuchó algo. Un susurro. Luego otro. Se puso de pie de inmediato. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién anda ahí?, gritó. Del bosque salieron 3 figuras. Cubiertas con pieles, armadas, rostros pintados. El que iba al frente levantó la mano en señal de paz. Thomas levantó el rifle, pero no disparó. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, en inglés tosco. Soy Thomas, dijo, sin bajar el arma. Esta niña es hija del jefe Toa. Los ojos del hombre se agrandaron. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque su madre era mi esposa. Y esa niña es mi hija. Los hombres se miraron entre ellos. El del frente se quitó la capucha. Era mayor, rostro curtido, mirada firme. Toa vive oculto al sur del desfiladero negro. Pero nadie debe saberlo. Está marcado por su propia tribu. Thomas bajó el rifle lentamente. Llévame con él. No busco guerra, solo respuestas. El hombre observó a la niña dormida. Ella es la respuesta. Y sin más palabras, se giró y comenzó a caminar. Thomas miró a Ayla. Thomas sostenía a Ayla de la mano mientras seguían a los 3 guerreros que no hablaban, no se volvían, solo caminaban con pasos decididos. Cada cierto tiempo, uno de ellos dejaba una marca en los árboles, como si supiera que alguien más vendría detrás. A Thomas eso no le gustaba. Algo en el aire olía a vigilancia, a desconfianza, o a trampa. ¿Confías en ellos?, preguntó Ayla en voz baja, mirando hacia el hombre de más edad, el que había pronunciado el nombre de su padre. No, respondió él sin rodeos. Pero si hay una posibilidad de que encontremos a Toa, vale el riesgo. ¿Y si me rechaza? La voz de Ayla se quebró levemente. ¿Y si no me quiere? Thomas se detuvo. Se agachó a su altura y tomó su rostro con ambas manos. No importa lo que pase allá. Tú ya no estás sola. Si él no te reconoce, yo sí. Y no me alejaré. La niña asintió, aunque la sombra de la duda aún cruzaba su mirada. Volvieron a caminar. Pasaron horas antes de que finalmente los guías se detuvieran en lo alto de una colina oculta por peñascos. Desde allí, se podía ver un pequeño valle protegido por formaciones rocosas. En el centro, una cabaña sencilla, construida con madera vieja y piedras. Humilde. Oculta. Lejana a todo. El guía mayor levantó la mano. Allí vive. Solo baja cuando es necesario. No confía en nadie. Thomas lo observó. ¿Y por qué lo protegen? Porque aunque ya no sea nuestro jefe, aún es nuestra conciencia. Sin añadir más, los 3 hombres dieron media vuelta y se alejaron por el mismo sendero. Thomas los vio irse hasta que desaparecieron entre la niebla. Se volvió hacia Ayla. ¿Estás lista?, ella apretó su mano. No. Pero quiero saber la verdad.
Descendieron con cuidado. A cada paso, el corazón de Thomas latía con más fuerza. Sentía una presión en el pecho que no podía describir. ¿Y si aquel hombre que vivía allí no era quien decía ser? ¿Y si todo había sido un engaño? Cuando llegaron frente a la cabaña, Thomas se detuvo. No había humo en la chimenea. Todo estaba silencioso. Golpeó la puerta con los nudillos. Nada. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Toa? Llamó. Soy Thomas. Tengo a tu hija. El silencio persistía, espeso. Ayla lo miró con los ojos grandes. ¿Y sí? Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se abrió. Lentamente. Con un quejido largo y áspero. Un hombre apareció en el umbral. Envejecido. El cabello largo y canoso, recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Su rostro estaba marcado por arrugas y cicatrices, pero sus ojos eran como fuego enterrado bajo cenizas. Thomas levantó la barbilla. ¿Eres Toa? El hombre no respondió de inmediato. Miró a Ayla. Luego a Thomas. Luego bajó la vista, como si algo le pesara en el alma. Lo fui, murmuró, con voz grave y seca. ¿Por qué traes a esta niña? Porque es tu hija, dijo Thomas, sin rodeos. Toa frunció el ceño. Mi hija murió, hace 6 inviernos. No. Fue robada. Y su madre, también. Mi esposa. Elizabeth. El viejo jefe dio un paso hacia atrás. Su rostro cambió de golpe. Elizabeth, susurró. ¿Tú eres Thomas? Thomas asintió lentamente. Toa se tambaleó. Se sujetó al marco de la puerta, como si un vendaval lo hubiese golpeado. Ella me dijo que estabas muerto. Que tu casa había ardido. Y me dijeron que ella también había muerto. Que mi hija fue quemada. Thomas tragó saliva. Pero ella sobrevivió. Y tú la criaste. Toa alzó los ojos, y por un momento, Thomas vio la verdad en ellos. Dolor. Remordimiento. Y miedo. Yo, no la crié. Apenas la protegí. Elizabeth, murió por protegerla. Yo intenté regresar con la niña, pero ya era tarde. Había guerra. Había sangre. Nos declararon traidores por acoger a una mujer blanca. Me exiliaron. Me quitaron todo. Thomas sintió un nudo apretarse en el pecho. Ella murió pensando en ti. El viejo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla seca. Ayla, en silencio, se adelantó. ¿Eres tú, mi padre? Toa se quedó inmóvil. Como si esa palabra hubiera desgarrado algo dentro de él. No merezco serlo, dijo, con voz quebrada. Pero, sí, lo soy. La niña dio un paso más. Luego otro. Hasta que quedó frente a él. ¿Por qué nunca me buscaste? Toa cayó de rodillas. Apoyó las manos en el suelo. Lloró. Porque me dijeron que habías muerto. Porque estaba roto. Porque fallé. A todos. Thomas apartó la mirada. Era demasiado doloroso ver esa escena. Pero Ayla, con manos pequeñas, tocó el rostro de su padre. No quiero más mentiras. Solo quiero saber quién soy. El viejo la abrazó con fuerza. Eres parte de 2 mundos. Y ninguno podrá separarte ya. La escena lo rompió todo por dentro. Thomas dio media vuelta, con lágrimas corriendo por su rostro endurecido. No sabía si debía alegrarse o dolerle. Había encontrado a su hija. Había encontrado al hombre que había amado a su esposa después de él. Y aún así, no sentía paz. Toa se levantó, aún abrazando a Ayla. Te debo una vida, le dijo a Thomas. La de tu esposa. Y la de tu hija. Nunca podré pagar eso. Thomas levantó la vista. No quiero que me la pagues. Solo, no la pierdas otra vez.
Toa sirvió un caldo de raíces y carne seca. Sus manos temblaban ligeramente mientras llenaba los cuencos de barro. Thomas, herido en el brazo, apenas podía sostener la cuchara. Ayla observaba a los dos hombres con ojos inquietos, como si en cualquier momento alguno fuese a desaparecer. Hace 6 años que no veo otro rostro humano, dijo Toa, rompiendo por fin el silencio. He soñado con este momento muchas veces, pero nunca así. Thomas bajó la mirada al cuenco. Yo también soñé, pero siempre terminaba despertando con el vacío. Ayla jugueteó con un trozo de pan duro. ¿Por qué mamá nunca me habló de él?, preguntó con voz suave, mirando a Thomas. Él levantó los ojos y encontró los de ella. Porque te estaba protegiendo. Porque sabía que, si la verdad salía a la luz, no estarías a salvo con nadie. Ni conmigo, ni con él. Toa suspiró. Tu madre era más valiente que cualquiera de nosotros. Cruzó un mundo entero por amor. Por ti. Y yo, fui demasiado cobarde para volver por ustedes. Thomas se incorporó con dificultad. No digas que fuiste cobarde. La cobardía no entierra a los muertos ni cría una hija en exilio. Tampoco lo salva, respondió Toa con amargura. No pude salvarla a ella. Ni a ti, pequeña. Solo sobreviví, y me escondí. Pero ahora no estás solo, dijo Ayla, mirándolo con una mezcla de ternura y reclamo. Estoy aquí. Aunque no me recuerdes, aunque no me reconozcas, soy tu hija. El hombre cerró los ojos y se llevó la mano al pecho, donde bajo las capas de ropa, colgaba algo, una pequeña trenza de cabello claro, ya desteñido, amarrada con hilo rojo. Tu madre me la dio, susurró, sacándola y mostrándola con manos temblorosas. Me pidió que la llevara cerca del corazón si algo le ocurría. Ayla la tocó con cuidado. Y lloró en silencio. Thomas se levantó y se dirigió a la puerta. Necesitaba aire. Dolía. Todo dolía. El viento de la noche lo recibió con el aullido lejano de un lobo. Miró al cielo. Las estrellas estaban claras, frías. Como cristales suspendidos sobre un mundo quebrado. Escuchó pasos detrás de él. Toa. No vine a robarte nada, dijo Thomas sin volverse. Ni a reclamar lo que ya fue. Solo quería que ella supiera quién era. Y ahora lo sabe, respondió el jefe Apache, deteniéndose a su lado. Pero también sabe quién eres tú. Y eso no se va a borrar de su alma. Thomas se volvió por fin. ¿No tienes miedo de que ella elija quedarse conmigo? Toa sonrió con tristeza. Claro que tengo miedo. Porque ella es lo último que me queda. Pero también sé que no le pertenezco. No soy su dueño, solo su padre. ¿Y qué harás ahora? Protegerla. Aunque me cueste lo que queda de vida. Hizo una pausa. Como tú lo hiciste. Thomas asintió lentamente. Vendrán por ella. Lo sabes, ¿verdad? Ya lo están haciendo. Han puesto precio a su cabeza. Dicen que verla viva es una señal de que el linaje de Toa debe morir por completo. ¿Y el ejército? Toa lo miró con seriedad. Tu gente no se meterá. No sin una orden directa. Y tú no estás al mando desde hace años. Thomas se quedó en silencio. Pero algo se encendió dentro de él. Algo que había estado apagado desde que enterró su uniforme bajo la tierra congelada. Puede que no esté al mando, dijo despacio. Pero aún tengo hombres leales. Toa lo miró, entre sorprendido y preocupado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si ella tiene que vivir entre dos mundos, entonces esos dos mundos van a tener que aprender a sangrar juntos por una vez. Al volver al interior de la cabaña, Ayla dormía en una manta, junto al fuego. Thomas se inclinó, la cubrió mejor y le besó la frente. ¿Estás dispuesto a llamar a los tuyos?, preguntó Toa, desde el umbral. Estoy dispuesto a encender una guerra, si eso significa que ella vivirá para conocer la paz. Toa respiró hondo. Entonces mañana, al amanecer, marcharemos. ¿A dónde? A donde el dolor empezó. Y donde tal vez,
podamos acabarlo. Las llamas seguían vivas, proyectando sombras sobre las paredes. Y allí, bajo ese techo de madera marcada por años de exilio, dos hombres que un día se odiaron, Thomas se incorporó con lentitud. Su brazo herido seguía dolorido, pero más que el cuerpo, era el alma lo que pesaba. Salió al exterior envuelto en su abrigo. El aire era frío, denso, pero limpio. El bosque seguía igual, y, sin embargo, todo había cambiado. Toa estaba de pie, hacha en mano, mirando hacia el este, donde el bosque se abría hacia el valle. «No dormiste mucho», dijo sin girarse. «Ya no sé dormir, Toa», respondió Thomas. «Cada vez que cierro los ojos, los veo a todos. Mi esposa. Mi hija. Los hombres que perdí en la frontera. Tú, en las noticias. Yo, en mi propia culpa». Toa dejó el hacha clavada en un tronco a medio cortar. «No eres el único que carga fantasmas. Los míos me visitan cada vez que cierro los ojos, y también cuando los abro». Thomas caminó hasta ponerse a su lado. «¿Crees que Ayla podrá resistir lo que se viene?» Toa lo miró. Ella ya resistió más de lo que un adulto puede soportar. Pero ahora, lo que necesita no es pelear, es vernos pelear por ella. Thomas asintió. «Entonces es hora de que empiece». El plan era simple. Si querían evitar una masacre, debían adelantarse a quienes venían tras ellos. Ir al poblado apache del que Toa había sido exiliado y presentarse no como enemigos, sino como verdad viva. La presencia de Ayla cambiaría todo. Pero también desataría consecuencias. Mientras preparaban la marcha, Ayla despertó. Tenía el rostro pálido, pero los ojos más firmes. ¿Nos vamos?, preguntó con voz ronca. Thomas se acercó y se arrodilló a su lado. Sí. Vamos a donde todo empezó. Toa y yo te protegeremos. No tienes que hacer nada, solo quedarte cerca. Ayla lo miró fijamente. Quiero ir por mamá también. Thomas sintió un nudo en el pecho. Tu madre, ya no está. Sí, pero, quiero llevar algo de ella. Para que la vean también a ella. Para que sepan que no era su culpa. Thomas bajó la cabeza, emocionado. Toa se acercó entonces con un pequeño bulto envuelto en cuero. Tu madre me dejó esto antes de morir, dijo con voz ronca. Dijo que era para ti, si algún día volvías a casa. Ayla tomó el bulto con manos temblorosas. Lo abrió lentamente. Dentro, había un vestido pequeño, bordado con símbolos tribales y cristianos mezclados. También había una carta escrita con caligrafía apretada. La niña no pudo leerla. Solo apretó la tela contra su pecho y lloró. Vamos, susurró Thomas, colocándole una mano en el hombro. Lo harás por ella. Por ti. Montaron al caballo, esta vez con Ayla en el centro, entre los dos hombres. Ninguno habló durante largo tiempo. Solo el viento silbaba, y el bosque crujía bajo las pezuñas del animal. Cuando comenzaron a acercarse a la zona del antiguo campamento apache, Thomas sintió que algo no andaba bien. No era solo nerviosismo, era esa tensión sorda en el aire. Pájaros volaban de golpe. Los árboles parecían susurrar advertencias. ¿Sientes eso?, dijo Thomas en voz baja. Toa asintió. Ya nos vieron. No vamos a llegar de sorpresa. Avanzaron con cautela hasta que, tras una curva entre rocas, aparecieron 3 hombres montados. Armados. Silenciosos. Toa levantó una mano en señal de paz. Venimos sin armas. Solo con verdad. Los hombres no respondieron. Uno de ellos se adelantó. Llevaba pintura roja en el rostro y una mirada dura. Toa, gruñó. El exiliado ha regresado. Y contigo viene el traidor del norte, agregó otro, mirando a Thomas con desprecio. Thomas apretó los dientes, pero no habló. No venía a discutir, venía a mostrar. Ayla bajó del caballo con ayuda de Thomas. Caminó hasta quedar frente a los hombres. Levantó el bulto que llevaba en brazos. Soy Ayla.
hija de Elizabeth y de Toa. Esta es mi sangre. Esta es mi historia. Los hombres la miraron sin palabras. Era como si vieran un fantasma. Eso no puede ser, dijo el primero. Ella murió. Fue enterrada. Toa desmontó y se acercó a su hija. No. Fue escondida. Para protegerla de ustedes. De quienes pusieron el poder sobre la vida. Mentira. Tu palabra ya no vale. Gritó el tercer hombre, alzando su lanza. Pero antes de que pudiera moverse, un nuevo grupo emergió desde los árboles. Hombres mayores. Mujeres. Guerreros marcados por la experiencia. Una mujer con cabello gris habló con voz fuerte. Yo estuve allí cuando nació. Yo vi a Elizabeth con ella. Esta niña es sangre de dos mundos. Y si ella ha vuelto, es porque el equilibrio también lo hace. Los tres hombres bajaron las armas con lentitud. Toa miró a Thomas. Empezó. Thomas lo entendió. No había vuelta atrás. Las piezas se habían movido. ¿Y ahora? Toa lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Ahora, o nos unimos, o arderemos todos. Las chozas de barro y madera seguían en pie como en los tiempos antiguos, pero ahora estaban marcadas por la desconfianza. Las mujeres miraban desde las puertas, los niños corrían a esconderse tras los árboles, y los hombres, con rostros pintados y lanzas en mano, rodeaban en silencio a los recién llegados. Thomas sentía el pulso en la garganta. Caminaba a paso firme, pero por dentro su cuerpo gritaba. No sabía si en minutos estarían muertos, o iniciando algo que el mundo nunca había permitido antes. Miró a Ayla. Ella avanzaba entre ellos con la cabeza erguida, la manta de su madre sobre los hombros y la carta aún entre las manos. Parecía más una señal del destino que una niña. Un círculo de guerreros se cerró delante de ellos. Desde el centro, salió un hombre alto, de rostro delgado y barba trenzada. Vestía un manto con símbolos del consejo tribal. Sus ojos eran oscuros, duros como piedra. Toa, has cruzado la línea sagrada, dijo con voz profunda. Después del exilio, tu presencia aquí es un desafío. Toa se adelantó. No vengo a desafiar. Vengo a presentar lo que el consejo negó, la verdad. Tu verdad está podrida de mestizaje y traición. ¿Y este hombre blanco? Señaló a Thomas con desdén. ¿Acaso crees que uno como él tiene voz entre nosotros? Thomas apretó los puños, pero no habló. No aún. Entonces Ayla dio un paso al frente. Todos guardaron silencio. Mi madre murió por protegerme. Mi padre fue silenciado. Y yo, fui dejada a morir en la nieve por hombres de este mismo consejo, dijo con firmeza. Un murmullo sacudió el círculo. Eso es mentira, gritó uno de los guerreros más jóvenes. Ella no puede probar nada. ¿No? Dijo Ayla. Extendió la carta y comenzó a leer en voz alta. La voz le temblaba al principio, pero fue ganando fuerza con cada palabra. A quien encuentre esta carta, si mi hija sobrevive, si alguna vez pregunta quién fue su madre, que sepa que no murió con odio, sino con esperanza. Que amé a dos hombres. Que ambos la salvaron a su manera. Que ella lleva dentro dos corazones, y por eso será más fuerte que cualquiera de nosotros. Su nombre es Ayla. Y merece ser libre. Los murmullos se apagaron. Muchos bajaron la mirada. La carta no era solo una confesión. Era un juicio. Toa habló de nuevo. La sangre no divide, solo la ignorancia. Mi hija no es una amenaza. Es un nuevo comienzo. El hombre del consejo miró a los otros líderes, pero su rostro no cambiaba. Una niña no puede lavar el pasado. Thomas dio un paso adelante. Su voz sonó como una piedra cayendo en un lago congelado. Tal vez no pueda. Pero puede obligarlos a mirarse al espejo. ¿Y tú qué eres? Preguntó el líder. ¿El héroe blanco que viene a redimirnos? No. Thomas sostuvo su mirada. Soy el hombre que perdió todo cuando ustedes decidieron matar a su propia sangre.
Un silencio brutal cayó como un hacha. Su madre era mi esposa, continuó. Su muerte fue provocada por el miedo, no por justicia. Si siguen negando lo que hicieron, seguirán sangrando eternamente. Y esta vez, yo no pienso quedarme mirando. El líder avanzó lentamente, hasta quedar frente a Ayla. ¿Y tú? ¿Qué deseas, niña?, preguntó, mirándola con dureza. Ella lo sostuvo con una fuerza inesperada. Quiero vivir. Quiero que mi nombre no se diga con vergüenza. Y quiero que los que mataron a mi madre no se escondan más. Un anciano, sentado cerca del fuego ceremonial, se levantó con dificultad. Todos lo reconocieron. Era el más viejo del consejo. Había visto guerras, nacimientos, destierros. Yo estuve cuando Elizabeth llegó al poblado, herida, embarazada, sin saber si debía confiar en nosotros, dijo con voz ronca. Vi cómo Toa la cuidó. Vi cómo ella enseñaba a los niños a leer. Vi cómo curaba con hierbas nuestras heridas. Y vi cómo la dejaron sola. Vi cómo ustedes ordenaron su muerte disfrazada de abandono. Vi cómo aceptaron el silencio para no enfrentar la vergüenza. Los demás no sabían dónde mirar. Si esa niña vive, continuó el anciano, es porque la verdad no murió con su madre. Y si hoy está aquí, es porque el tiempo de esconderse se terminó. El líder del consejo frunció el ceño. Entonces propones. Propongo que la escuchen. Que le devuelvan el nombre a su linaje. Que se quite la condena sobre Toa. Que se reconozca a esta niña como hija de esta tierra, y del hombre al que le arrebataron todo. Ayla bajó la mirada. Thomas le tocó el hombro. Ella se giró y le dijo en voz baja, no sabía que dolía tanto decir la verdad. Siempre duele, respondió él. Pero es lo único que cura. El líder, con los labios apretados, alzó la mano. Su mirada aún era dura. Pero sus palabras fueron distintas. Mañana, el consejo votará. No por ti, Toa. No por el hombre blanco. Sino por ella. Por la niña. Si el pueblo la reconoce, la condena será anulada. Thomas lo miró con desconfianza. ¿Y si no? Entonces se irán. Para siempre. Y esta tierra los olvidará. Esa noche, no durmieron. Nadie lo hizo. Ni en la choza donde los recibieron ni en las tiendas del consejo. El fuego ceremonial quedó encendido. La pregunta ardía con él. Toa afilaba su cuchillo sin intención de usarlo. Era un gesto que lo mantenía en silencio. Thomas, sentado cerca de la hoguera, miraba a Ayla, que aún dormía abrazada a la manta de su madre. La niña había llorado en sueños. Había susurrado nombres, sollozado por cosas que no podía explicar despierta. Y eso le partía el alma. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue a Thomas. Se incorporó despacio. ¿Es hoy? Él asintió, secamente. Sí. Hoy te escucharán, o te darán la espalda. ¿Y qué pasa si me la dan? Thomas la miró con tristeza. Entonces nos iremos. Pero no sola. Jamás sola. Ella bajó la mirada. No quiero que muera más gente por mi culpa. Tú no mataste a nadie, Ayla, intervino Toa desde su rincón, sin mirarla. Ellos lo hicieron. Ellos mintieron. Ellos destruyeron lo que temían no poder controlar. Pero si yo no hubiera nacido, no. Thomas se levantó de golpe. No digas eso. Nunca digas eso. Si tú no hubieras nacido, no habría nada ahora. Solo cenizas. Solo olvido. Tú eres la razón por la que aún estamos respirando. Toa se acercó, con la mirada oscura. Y ellos lo saben. Por eso tienen miedo. Porque si tú hablas, tendrán que recordar. Tendrán que aceptar que estuvieron equivocados. Un joven del poblado apareció en la entrada de la choza. El consejo los espera. Ayla se levantó sin decir nada. Se alisó la ropa, ató su cabello, y salió caminando con la frente en alto.
Thomas la siguió con un nudo en el pecho. Toa caminaba detrás, con el paso firme de quien ya no tiene nada que perder. El círculo ceremonial estaba lleno. Hombres, mujeres, ancianos. Todos en silencio. Al centro, el consejo completo, con sus mantos de plumas y pinturas rituales. El líder, el mismo de la tarde anterior, se puso de pie. Hoy no hablamos como guerreros. Hoy hablamos como hombres. Como guardianes de una historia que nos ha sido negada por demasiado tiempo. Toa, te has presentado ante nosotros sin permiso. Thomas, tú no eres de esta tierra. Y sin embargo, aquí están. Por ella. Ayla dio un paso al frente. Respiró hondo. Y habló. No vengo a pedir perdón. No tengo por qué hacerlo. No elegí mi sangre. No elegí a mis padres. Pero sí elijo decir la verdad. Su voz tembló apenas al comienzo, pero luego se afirmó. Fui criada por el miedo. Creí que no valía. Que debía esconderme. Que debía sentir vergüenza por ser mitad de uno y mitad del otro. Pero hoy sé que soy completa. Soy hija de Elizabeth, una mujer que curó a quienes la despreciaron. Soy hija de Toa, que fue desterrado por protegerme. Y soy hija de Thomas, que dejó todo para buscarme. Miró al consejo, a los ojos. Ustedes dijeron que yo era una amenaza. Que debía morir en la nieve. Que nadie me recordaría. Pero no morí. Y ahora, deben elegirme. Deben decidir si el futuro será el mismo infierno de siempre, o si, por una vez, se atreven a cambiar. El silencio que siguió fue como un trueno contenido. El anciano del día anterior se levantó primero. Mi voto es por ella. Por la verdad. Uno a uno, los miembros del consejo comenzaron a hablar. Por ella. Por su derecho a vivir sin miedo. Por el honor de los que callaron. Pero no todos. Uno de ellos se levantó bruscamente. No podemos borrar el pasado. Si permitimos esto, ¿qué sigue? ¿Mestizos en el consejo? ¿Hijos del invasor en nuestras ceremonias? Cállate, Raban. Gritó uno de los jóvenes. Tu hermano fue quien entregó a Elizabeth. Y nunca lo dijiste. El consejo se desmoronaba. Gritos. Confesiones. Llantos. Toa tomó a Ayla de la mano. Thomas se puso delante de ella. Basta. Gritó el líder, alzando las manos. No es ella quien divide, somos nosotros. Miró a Ayla con una mezcla de culpa y respeto. Lo que esta niña representa es dolor, pero también redención. Hoy declaro que su linaje será restaurado. Que el nombre de Toa volverá a los cantos. Y que Elizabeth será recordada como una de los nuestros. Las lágrimas cayeron sin disimulo por el rostro de Thomas. Ayla cerró los ojos. Y Toa, por primera vez en años, sonrió. El pueblo no aplaudió. No gritó. Solo se levantaron todos, uno a uno, y se inclinaron. No ante un jefe. Ni ante un blanco. Ni ante una niña. Sino ante la verdad. Caminó hasta el borde del valle, donde un grupo de piedras formaba un pequeño altar olvidado por el tiempo. Allí se detuvo, clavó las rodillas en el suelo y apretó los puños con fuerza. Su respiración era